Yo solicito al secretario ejecutivo considera pasarse la esa de Mucho gusto, maestra, que me solicita la... ¿Están prendidos? Con mucho gusto, maestra, como nos solicita la consejera presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Consejera presidenta, Felicita del Carmen Suárez Castro. presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Bojorges Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Y les invito a nos pongamos de pie al existir foro y siendo las 11 horas con 3 minutos del día 26 del mes de agosto del año en curso, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomen asiento, por favor. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con mucho gusto, maestra. Señores consejeros, el orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 34 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de agosto del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Bojorges Pérez Nieto, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El relativo al recurso de revisión 443/2015, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del recurso de revisión 460/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El relativo al procedimiento de queja RQ 145/2014, promovido en contra del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco, y el relativo al recurso de revisión 441/2015, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. Como punto número 7 tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicita del Carmen Suárez Castro, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El recurso de revisión 381/2015 y su acumulado 384 de la misma serie, promovido en contra de la Comisión Estatal Forestal, y del recurso de revisión 458/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Como punto número 8 tenemos sorteo de los expedientes identificados con los siguientes números. RQ/266/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Recurso de revisión 447/2015, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión 465/2015, promovido en contra del Instituto de Vivienda de Tabasco. Recurso de revisión 466/2015, promovido en contra del órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 470/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. Recurso de revisión 471/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. Recurso de revisión 472/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. Recurso de revisión 473/2015 y sus acumulados 476, 477, 478 y 480, todos de la misma serie 2015, promovidos de igual manera en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión 474/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. Recurso de revisión 479/2015, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión 481/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Recurso de revisión 482/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Recurso de revisión 486/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Recurso de revisión 487/2015. Voy a dar lectura de forma económica, mesa seguido. Por los números, son de la misma entidad, pero están separados. 488, 492, 494, 495 y 504, todos desde la serie 2015, independientes entre ellos, pero todos promovidos en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. El recurso de revisión 510/2015, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Y por último, el recurso de revisión 511/2015, promovido de igual manera en contra de la Secretaría de Educación.
Como punto número 9, asuntos generales. Y como punto número 10, clausura la sesión y cita para la protesta. Muchas gracias. Entonces le solicito que se ponga a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta del orden del día preparado para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos. Gracias. El punto cuarto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de este mes y año, misma que fue turnada a cada uno de nosotros para los efectos de que si había en la misma alguna observación, se hiciera saber por escrito. En virtud de que no se recibió ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de la misma, por lo que le solicito al secretario ejecutivo ponga a consideración de este pleno la propuesta antes señalada. Ok, con mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. Por favor. Consejera Presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de agosto del año en curso con 3 votos a favor. Bien, pasamos al punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto para que dé a conocer el contenido y el sentido de dichos proyectos. Con su permiso, comisionada presidenta, queridos compañeros, me permito presentar dos proyectos de resolución a los recursos de revisión 443-2015 y 460 del 2015. En primer lugar, me permitiré leer los argumentos relativos al proyecto 443-2015 promovido en contra de este mismo órgano garante, el ITAI. Como origen a este proyecto, a este recurso de revisión, se tiene que se requirió la resolución del recurso de revisión 060-2015, argumentando que es información pública en posesión de este sujeto obligado y que no se debe esperar a que se publique en el portal de transparencia como información pública de oficio. Como respuesta, se recibe el acuerdo de disponibilidad de la información, precisamente argumentando que la resolución solo será accesible hasta que se publique en el portal de transparencia de este sujeto obligado como una vez que cause ejecutoria. La inconformidad se da porque considera el ciudadano que se le niega la información. La litis a determinar es sobre el acceso a la información de las resoluciones del ITAI. ¿En qué momento son susceptibles de el derecho de acceso a la información pública? Este proyecto de gran trascendencia que probablemente cause cierta polémica entre nosotros, me voy a permitir explicarlo de forma minuciosa. Las resoluciones son el documento donde se plasma la decisión de los órganos jurisdiccionales. Las resoluciones tienen la serie de argumentaciones que sirven de base para la toma de una decisión en torno a una controversia. Por principio de ley, las sesiones son públicas. Al constituirse en una sesión pública, la argumentación en torno a una resolución ya se hizo pública desde el momento en que
se realiza la sesión. La forma para acceder a las resoluciones, acorde al marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información pública, son en dos vías. La primera tiene que ver con el portal de transparencia. Allí el legislador previó que las resoluciones relevantes se publiquen en el portal de transparencia. Incluso esto es retomado por la propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En caso aplicado a este órgano garante, tenemos la práctica proactiva de difundir absolutamente todas las resoluciones sin necesidad de esta adjetivización de si son relevantes o no. Y la otra vía para acceder a las resoluciones de los órganos que toman decisiones, que realizan actividades jurisdiccionales, es a través del acceso a la información pública, del ejercicio del derecho. ¿Y cuándo es posible hacerlo? Desde el momento en que se toma la decisión definitiva en torno a un asunto, y una vez que sea suscrita por quienes tomaron la decisión en una sesión pública. En ese momento es susceptible de acceso a la información todas las resoluciones de cualquier ámbito jurisdiccional, laboral y administrativo. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar el acuerdo que en un momento se emitió por parte de este órgano garante para atender el fondo del asunto, sentar el precedente y determinar que las resoluciones de este órgano garante y en general las resoluciones emitidas por autoridades son sujetas de acceso a la información pública en el momento en que es tomada la decisión definitiva y suscrito el documento. Hasta aquí quiero dejar esta primera intervención para que en caso de que mis colegas tengan alguna deliberación, entonces proveeré mayores elementos que soportan este razonamiento. Se le concede el uso de la voz al consejero Isidro Rodríguez Reyes para que manifieste si tiene alguna cuestión. Sí, como no, que hacer consejera valer presidenta, en sí. este asunto. Aprovecho, creo que muy concreto, no quiero abundar en el tema. Hemos resuelto ya otros asuntos de otros órganos públicos. La información ya está en el portal de transparencia desde el día 25 de junio del 2015. Este resolutivo se está resolviendo con fecha 26 de agosto del 2015 y de acuerdo a nuestra ley de transparencia procede un sobreseguimiento. Es todo lo que quisiera comentar, consejera presidente. Yo creo que el argumento es muy distinto a lo que en sí venimos a resolver en este pleno, de confirmar, sobreseer o en su caso revocar asuntos cuando la ley de transparencia no se le ha dado cumplimiento. Yo creo que el cumplimiento ya se efectuó con fecha 25 de junio, como lo mencioné. La información está disponible para quien solicitó con el resolutivo 060/2015. Y bueno, pues no coincido con la revocación, coincido con un sobreseimiento. Eso es todo. Muchas gracias. Yo, para los efectos de que hagamos un buen estudio en esto, yo le pido al consejero que se retirara este asunto para analizarlo con profundidad y ver primero lo que señala el consejero, que yo estoy de acuerdo, porque realmente es un asunto. Por ahí en el expediente que tiene la unidad de acceso a la información de este instituto, aparece que oportunamente se le dio la información a la persona que lo solicitaba y por ende
nosotros hemos sostenido y es una regla de la excepción que cuando se da la información antes de resolver en definitiva, lo que procede es el sobreseimiento. Pero para no entrar en dimes y diretes, jurídicamente hablando, yo le pido que se retire el asunto, lo analizamos, lo checamos, si lo que usted propone es correctamente para hacer una nueva valorización. No sé qué le parece. Prefiero sostenerlo en la sesión y que sea votado. Ah, perfecto. Ahora me voy a permitir distribuir mayores elementos para sostener nuestro sentido de la resolución. No es posible un sobreseimiento porque no llegaríamos al fondo del asunto. El fondo es en qué momento son susceptibles de acceso a la información las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Allí está el fondo. Y obviamente para un sobreseimiento pues, se necesitaría un acuerdo complementario de la información, una serie de cosas que en el momento es inexistente. Me voy a permitir distribuirles, si me hicieran favor, uno para cada comisionado y uno para el secretario ejecutivo. Para que no y le di el cuadernillo. Sí. Sí, muchas gracias. Bien, entonces le pido al secretario que haga consideración de este cuerpo colegiado. Pero todavía falta, no sé si estamos Voy a proveer mayores elementos que sí. sostienen nuestra lógica jurídica. En los legajos que están en sus manos, y que de una vez aprovecho a solicitar que se inserten en el acta como parte de nuestra deliberación, tenemos lo siguiente. En la primera página que tienen en sus manos es el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Quiere decir que este es el documento normativo con el que el Poder Judicial de la Federación regula el acceso a la información pública. En la segunda página, si quiere usted verlo, comisionada presidenta, secretario ejecutivo, comisionado Rodríguez, está subrayado el considerando 13º, que dice: atendiendo a la transparencia que deben observar los órganos del Estado encargados de administrar justicia, debe ser público el acceso a todas las resoluciones que se dictan dentro de un juicio, así como a las diversas constancias que obran en los expedientes judiciales, con las excepciones derivadas de lo previsto en los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ahora, el siguiente considerando, el 14º, ahí donde está subrayado, tomando en cuenta los fines que tuvo el legislador, se van al espíritu de la ley, al expedir este ordenamiento, lleva a concluir que la restricción establecida en la citada fracción que se refiere exclusivamente a las pruebas y constancias que obran en los expedientes judiciales. Quiere decir que la restricción del acceso a la información pública de los asuntos que se resuelven solo es para las pruebas y constancias, no para las resoluciones. Y dice, continúo la cita textual: las resoluciones que se dicten durante el desarrollo de un juicio constituyen información pública una vez que se han emitido, y si se solicitan antes de que la sentencia respectiva cause estado, se podrá acceder a una versión impresa o electrónica de aquellas, sin menoscabo de que en dicha versión, en su caso, se supriman los datos personales de las partes. Y continúa este mismo reglamento de la Suprema Corte y de todo el Poder Judicial. En las definiciones, resolución pública, si quieren, compañeros comisionados, secretario ejecutivo, seguirme en la lectura.
¿Qué se entiende por resoluciones Esto públicas? es importante, ¿qué se entiende? Las sentencias ejecutorias, coma, las demás resoluciones que se dicten dentro de un juicio y las determinaciones adoptadas dentro de los procedimientos de ejecución de las referidas sentencias. De ejecución. Con esto concluyo, con lo siguiente concluyo en cuanto a la citación del reglamento. Artículo 7. Las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones públicas podrán consultarse, hay una distinción, podrán consultarse una vez que se emitan y los términos en que se conceda el acceso a ellas serán determinados inicialmente por los respectivos módulos de acceso. Tratándose, continúo la cita textual, de las resoluciones públicas dictadas cuando aún no se emite la respectiva sentencia ejecutoria, el módulo de acceso solicitará a la Suprema Corte, al Consejo o al respectivo órgano jurisdiccional una versión electrónica de aquella, siendo obligación de dicho módulo suprimir de esta los datos sensibles de las partes. Incluso permite el acceso electrónico a una versión de las resoluciones, aunque no estén concluido el proceso de engrose. Los otros dos documentos con los cuales finalizo mi intervención son los siguientes. Estos dos que voy a citar son criterios emitidos por el Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El criterio 9, diagonal 2014, dice: información sujeta a revisión. Si ya consta en un documento definitivo, debe permitirse el acceso a este. Documento definitivo, no obsta que el mismo se encuentre sujeto a un proceso de revisión, pues la información existe y se encuentra plasmada en un documento. Continúo con el último de los criterios que me permitiré citar, también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio 11-2004. Este hace referencia al acceso a todo lo que se dicta durante el proceso de una controversia constitucional. Y dice que en la suspensión del acto impugnado en una controversia constitucional, el acuerdo en el que se provee sobre ella es público, aun cuando no haya concluido el plazo para recurrirlo. Y dice las partes que están subrayadas, si quieren ustedes verificarlas en los documentos que les proveímos, tengo el criterio. Constituye una resolución pública. Es una determinación judicial dictada dentro de un juicio, con independencia del estado procesal en el que se encuentre el asunto. Y remata de forma conclusiva este criterio: todas las resoluciones dictadas dentro de un juicio pueden consultarse una vez que se emiten, sin menoscabo de que ello deba realizarse en una versión electrónica de la cual, en su caso, se supriman datos personales. Correcto. Y por último, para apoyar la argumentación que tenemos en nuestra resolución, también anexamos a estos documentos que nos permitimos distribuir la consulta, la resolución del INAI respecto a la consulta formulada por la Secretaría de la Función Pública, relativo precisamente a en qué momento es sujeto de acceso la serie de documentación que se encuentra dentro de los expedientes en materia de responsabilidades administrativas. Y solo voy a leer la conclusión que se encuentra en la segunda hoja adjunta de este documento. Del análisis realizado a partir de la consulta planteada por la Secretaría de la Función Pública, este instituto considera procedente que la información relativa al nombre de los servidores públicos que han sido
sancionados a través del procedimiento administrativo sancionador sustanciados por los órganos internos de control es de naturaleza pública. Dicho carácter no está condicionado a la firmeza de las resoluciones respectivas. Por tal motivo, con toda esta argumentación que soporta nuestra resolución, nosotros mantenemos nuestra postura en concluir de que se revoque el acuerdo de disponibilidad con la finalidad de que se emita uno nuevo donde se entregue la resolución, porque esto nos permite atender el fondo del asunto. El fondo del asunto es cuándo, en qué momento es susceptible de acceso a la información pública las resoluciones de este órgano garante. Y la respuesta está en sus manos. Ya, perdón. Yo ya respondí, consejera presidenta. Yo creo que estamos haciendo, bueno, es propio criterio del señor consejero. Sí. Y si efectivamente no hubiese habido una respuesta en tiempo y forma, que inclusive está dentro del expediente que cada uno que en su momento tuvo el consejero en sus manos, y de luego quien estudió el proyecto, que había una información en el portal de transparencia y acceso a la información, y eso es básicamente lo primordial, que la información está ya en el portal publicado y en poder obviamente del recurrente. Ese es el sentido obviamente que en mi caso personal tiene como efecto este resolutivo. Y bueno, si el consejero tiene acciones polémicas que realizar respecto al tema, yo creo que es otra circunstancia y no es por acá el tema pues a discutir. Si no hubiese habido una respuesta en este momento, yo no estuviera discutiendo en absoluto sus argumentos, pero hay información ya arriba. El resolutivo se resuelve con fecha 26 de agosto del 2015 y el 25 de junio, como lo hice mención, la información ya la tiene el portal de transparencia, le fue notificado inclusive al propio recurrente y en consecuencia, desde mi personal punto de vista y conforme a derecho y conforme a la ley de transparencia, es un sobreseimiento. Todo lo que me permito. Entonces, ¿va a continuar? Me permito solo argumentar respecto a los puntos de vista de mi compañero Isidro Rodríguez. Si gustan seguirme en la lectura, compañeros comisionados. En la página 1 de nuestro proyecto de resolución, en el último párrafo, está la cita textual de la respuesta inmersa en el acuerdo de disponibilidad. Y dice: en cumplimiento al principio de máxima publicidad, se cumple con informar que la resolución podrá ser consultada hasta el día 15 de mayo del presente año, fecha en que el resolutivo haya causado estado. Compañero Rodríguez. ¿sí? Podrá ser consultada hasta el día 15 de mayo del presente año, fecha en que el resolutivo haya causado estado. Es contrario este razonamiento a lo que soporta los argumentos que acabamos de exponer, apoyándonos en el máximo tribunal. Sí verificaron que la información obviamente que en su momento circuló el área de ¿cómo se llama? De acceso a la información. El informe que rinde el 5 de informe junio. que rinde, efectivamente se le ha dado cumplimiento, porque esa es parte fundamental. Nosotros verificamos los portales de transparencia para verificar si la información está arriba. Pero bueno, hay una propuesta, yo creo que... Vamos a ponerlo a votación y para ahí no entrar ya. en Sí. discusión y más en Bien, el tema. entonces le solicito al secretario que ponga consideración de este cuerpo Sí. colegiado. No, ahorita la votación concerniente y en el momento en que yo ya le... Póngalo a consideración del Pleno. Solo antes de la votación me permito reiterar cuál es la línea. ¿Cuándo es susceptible de acceso a la información?
las resoluciones del órgano garante. Allí está la línea. Entonces, ¿alguna otra cuestión? Pongo a Este consideración. se pone a consideración, porque Este, faltaría otro. Este vamos a ponerlo a consideración y pasamos al siguiente asunto después. Procedo a recabar entonces en votación nominal el sentido del voto con referente al recurso revisión 443 diagonal 2015. Consejera Presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro. En contra, doy mi voto en contra, aquí lo traigo hecho y le pido a usted, por favor, me lo haga de la lectura porque anexo otras cuestiones. ¿Dónde están los anexos? Aquí está el documento y acá está el anexo. Sí, la y copia le del pido a recurso. usted, Los vamos a recibir en este momento para poderlo incluir en el con libro. fundamento en el artículo 26, fracción octava del reglamento, le concedo el uso de la palabra para los efectos de que me haga el favor de leer mi voto en contra y los argumentos que en el mismo manifiesto. Ok, maestro. Doy lectura entonces del voto en contra en relación al recurso de revisión 443 diagonal 2015 en cuanto al sentido del voto de la consejera presidenta. Porque va a estar insertado en el documento. Sí, Ese va insertado. Entonces doy lectura textualmente. por favor. En relación al recurso de revisión diagonal 443 diagonal 2015, no comparto el criterio del ponente relativo al considerando segundo, en que cita que existen dos momentos procesales susceptibles de acceso a las resoluciones emitidas por este instituto. Dos puntos. Uno, cuando han causado estado, y dos, al concluir el proceso de engrose. Con respecto a este último, no se comparte dicho criterio, toda vez que implicaría violentar los principios y derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y cosa juzgada. Esto se apoya a estos razonamientos en la jurisprudencia de mayo de 2014 dictada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro siguiente: principio de interpretación más favorable a la persona. Su cumplimiento no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales, al ejercer su función, dejen de observar los diversos principios y restricciones que prevé la norma fundamental. Doy lectura del contenido de la tesis de jurisprudencia. Todo para efecto de que... Si bien la reforma al artículo 1 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona, al orden constitucional, principio pro persona o pro homine, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio solo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto a la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales: legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y cosa juzgada, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de esta función. Es la tesis de jurisprudencia 56 diagonal 2014 de más textos. Fin de la cita, de la jurisprudencia. En efecto, el espíritu legislador en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado fue establecer fundamentalmente sus artículos 10, fracción séptima, inciso C, y 31, fracción tercera, que tanto en vía de acceso a la información como de transparencia, cualquier ciudadano pudiera tener acceso a las resoluciones dictadas por este órgano resolutor cuando éstas hayan causado ejecutoria, lo que se traduce en ajustar la actuación de este órgano al principio de seguridad jurídica, siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento que nos rige, para que, una vez engrosada la resolución respectiva y firmada por quienes legalmente deben hacerlo, entre paréntesis, los consejeros que la votaron y el secretario ejecutivo que la refrendó para su validez legal, sea el momento en que se pueda notificar a las partes que intervinieron en la contienda en materia de análisis, y a partir de entonces transcurra el término para que el particular haga valer el recurso legal procedente, o por el contrario, de no ejercer acción alguna, adquiera dicha resolución definitividad causando estado, habilitándose entonces el supuesto en el que pueda hacerse pública, tal y como se retoma por parte del ponente al pie de página número 7, donde se dice, cito el pie de página: de conformidad con lo estipulado en el artículo 2, fracción
14, SIC y 15 de dicho reglamento son resoluciones públicas, las sentencias ejecutorias, las demás resoluciones que se dicten dentro de un juicio y las determinaciones adoptadas dentro de los procedimientos de ejecución de las referidas sentencias. Y es sentencia ejecutoriada aquella respecto de las cuales las leyes no concedan ningún medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificada o revocada. Fin de la cita del pie de página. De ahí que no se comparte el criterio en relación a que existan dos momentos procesales susceptibles de acceso a las resoluciones de este instituto. Este razonamiento también encuentra abrigo en el criterio 06/2010 pronunciado por el Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor siguiente. Cito textualmente: acceso a la información contenida en expedientes judiciales de la competencia del Tribunal Pleno. Si bien las sentencias emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación causan ejecutoria por Ministerio de Ley, lo cierto es que en atención al principio de seguridad jurídica, el acceso a la información contenida en el expediente relativo debe otorgarse hasta que obre en el mismo la ejecutoria redactada en los términos de la discusión y firmada de conformidad con la normatividad aplicable. Clasificación de información 60/2010J, derivado de la solicitud de información presentada por Edgar Belmont Cortés, 25 de agosto del 2010, unanimidad de votos. Fin de la cita. Tampoco se comparte sentido sustentado por el consejero José Antonio Bojorges Pérez Nieto relativo a revocar el presente asunto, porque de un análisis realizado las actuaciones se tiene que lo procedente es sobreseerlo, ya que de conformidad con el informe de hechos recibidos por este órgano garante, el 5 de junio del año en curso, la titular de la Unidad de Acceso a la Información señala que la resolución en materia de recurso se encuentra publicada en la fracción séptima del portal de transparencia de este órgano garante y para tal efecto proporciona la liga electrónica en la cual se encuentra la resolución solicitada. Por consiguiente, con los elementos de convicción antes relatados y con fundamento en los artículos 65 fracción primera y 66 fracción segunda de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con lo dispuesto en el numeral 63, párrafo segundo del reglamento de la referida ley, lo procedente es sobreseer el presente recurso de revisión por actualizarse y acreditarse la hipótesis legal contenida en la fracción segunda del numeral 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Los anexos. Lo agrego en los anexos. Bien, entonces pasamos al siguiente asunto. ¿Va el voto? Va el voto, del sí. consejero Isidro. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. En contra de la revocación. Ya di mis puntos de vista. Consejero José Antonio Bojorges Pérez Nieto. A favor del principio de máxima publicidad. Consejera presidenta. Resolución. Claro. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de resolución sometido a votación no fue aprobado en sus términos, por consecuencia será el trámite respectivo para el turno de una nueva ponencia. Lo que procede. Este es El 443, ¿no? Sí. Y aquí está el anexo, ahorita se lo hago El llegar, anexo, que el otro, sí, el que prometió como anexo una A ver, resolución. préstame el anexo. Desde el informe. Y aquí está el informe. Nada más aquí en esta parte le recuerdo al consejero José Antonio Bojorges, que es parte de la organización y administración de esta institución. Nuestro segundo asunto. Segundo asunto y último que presenta nuestra ponencia el día de hoy. Es el proyecto del recurso de revisión 460-2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. En este caso se requirió los resultados del estudio del nuevo centro de convenciones. En principio, se emitió un acuerdo de negativa, argumentando la inexistencia de la información. Posteriormente, en acuerdos de reserva correlacionados, se observa que estos documentos relacionados con el estudio del nuevo centro de convenciones fueron susceptibles del acuerdo de reserva. El órgano garante, nosotros revocamos este acuerdo en sesiones pasadas. Y por otro lado, que es la parte más importante, es los resultados de este estudio fueron dados a conocer, entre otras informaciones,
la relacionada de dónde se va a ubicar. Entonces, de alguna manera, la información, parte de la información contenida en este estudio del nuevo centro de convenciones se ha hecho pública, ya no se encuentra en alguna de las causales de reserva, e incluso hay información diseminada a la opinión pública a través de diversas notas que se encuentran publicadas en internet, en las cuales se pueden observar en la propia resolución desde la página 20 hasta la 35, donde hay lineamientos clave, el plan maestro, el cuadro de áreas, etc. Esa información que ya fue previamente publicada. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar el acuerdo de negativa y ordenar la entrega de la información. Como verán, los argumentos que se vertieron y que sostienen esta decisión ya se hicieron públicos. ¿Tiene alguna cuestión que hacer valer en relación? No, ninguna. Yo, para complementar estos asuntos, le pido al secretario que ponga a consideración de este cuerpo colegiado Segundo recurso. el segundo recurso. Procedo a recabar el sentido del voto en cuanto al recurso de revisión 460-2015. Consejera Presidenta felicita a Carmen Suárez Castro. A favor en cuanto al contenido, pero en cuanto a los puntos resolutivos le proporciono aquí mi voto particular en relación a la, ya se lo paso porque no le saqué copia para que se ingrese, y le pido por favor me le traiga una copia de Sesión para- sesión. Sí, para que me lo vayan a buscar y me le saquen una copia. Se agregan hasta el voto. Sí. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bojorges Pérez Nieto. A favor. Consejera Presidenta, le informo que quedó aprobado por unanimidad el recurso de revisión 460/2015. Proyecto respectivo. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto y se refiere, se le concede el uso de la voz al consejero Isidro Rodríguez Reyes para los efectos de que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que pone a consideración de este cuerpo colegiado, y para tal efecto tiene el uso de la voz. Muchas gracias, consejera presidenta, señores comisionados y secretario. Bien, traigo aquí al pleno dos recursos, uno de queja y un recurso de revisión. El primero se trata de un recurso de queja que es el 145/2014 y es en contra del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado. La queja manifiesta lo siguiente: no cuenta con su portal de transparencia en que se encuentra publicada su información mínima de oficio, incumpliendo con todos los incisos y fracciones del artículo 10 de la Ley de Transparencia del Estado. Bien, el sentido del resolutivo que proponemos es que la queja es infundada. La razón fundamental es por lo siguiente. En el estudio, este instituto requirió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje, Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, diversa información relacionadas con el registro de este sindicato. Igualmente se requirió a la Secretaría de Educación para que informara si el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Tabasco, SITEC, recibió o ejerció recursos públicos, subsidio o subvención alguna en dinero o en especie, o si realizó actos de autoridad en el ámbito estatal. En la documentación aportada por la Secretaría de Educación destaca el oficio 0-178/2015, suscrito por el director de Recursos Financieros,
quien manifestó, agregando 114 pólizas contables y de egresos y su respectiva información soporte por concepto de las cuotas retenidas a los agremiados de ese sindicato y transferidos al mismo. Además agregó que la Secretaría de Educación no ejerció recursos públicos por concepto de subsidios o subvención en favor de este sindicato. Cabe señalar que la información consta de 369 hojas útiles y de estas las primeras 22 son relativas a un tabulador donde se detalla la documentación anexa y las 347 restantes corresponden a diversos documentos contables. Entre los documentos contables encontramos impresos de pólizas del sistema COMPA, comprobantes de operaciones bancarias y recibos emitidos por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco y la financiera para el ahorro de los agremiados del CITEC. Al revisar la totalidad de recibos, encontramos que estos, tal y como señaló el director de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación, se refieren a las cuotas retenidas a los agremiados sindicales, específicamente por los siguientes conceptos. Primero, por amortización de créditos sindicales. Segundo, por caja de ahorro sindical. Y, por último, de deducciones sindicales. Esta documentación denota que los recursos proporcionados por la Secretaría de Educación y el Gobierno del Estado al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco son por concepto de cuotas retenidas a los agremiados sindicales. Si recordamos lo que manifiesta el artículo 6º, apartado A, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se manifiesta lo siguiente: para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases. Fracción primera: toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. En primer momento, conforme a este artículo 6º, apartado A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que todo ente público, persona física o moral o sindicato que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal es un sujeto obligado. Y se remarca más en el artículo 5, fracción 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que determina lo siguiente: son sujetos obligados todas las entidades gubernamentales y de interés público, los servidores públicos a ellas adscritas, así como todas las personas físicas o jurídicas colectivas que reciban y ejerzan gasto público y actúen en auxilio de las mismas. Se consideran sujetos obligados las personas de derecho público y privado que realicen funciones públicas o cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos y entidades antes citados,
y cuando ejerzan gasto público reciban subsidio o subvención, y desde luego con base en el citado ordenamiento, en otras resoluciones, este órgano garante ha sostenido que para considerar a una persona de derecho público y privado como sujeto obligado, se deben cumplir dos condiciones. Inciso A, que realice una función pública o cuando en el ejercicio de sus actividades actúe en auxilio de los órganos y entidades de gobierno. Inciso B, que reciban y ejerzan gasto público, subsidio o subvención. En el caso del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación, de acuerdo al análisis documental que se encuentra en el expediente, no se pudo demostrar que esta institución particular ejerza gastos públicos, ya que toda la información recabada por parte y entregada por parte del Departamento de Asuntos Jurídicos y Administrativos de la Secretaría de Educación, solamente lo que reciben de acuerdo a la información contable que fue proporcionada a esa institución corresponden a aportaciones por cuotas retenidas a los agremiados, y esas cuotas retenidas a los agremiados en el momento en que son recibidos por cada trabajador se convierten en del dominio privado y consecuentemente no ha lugar a que sean recursos públicos. Quiero manifestarle también que quien solicitó y promovió este recurso de queja no aportó elementos, no aportó ningún elemento, sino simplemente el dicho de la ley de transparencia y acceso a la información referido al artículo 10, pero sin demostrar en ningún momento que esta institución estuviera recibiendo recursos públicos. Nosotros desde luego hicimos la parte que nos corresponde para verificar si inclusive el sindicato se había integrado de forma legal. Se comprobó que efectivamente, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo,